Si bien el presidente Enrique Peña Nieto enfrenta serios retos, queda claro que la cosa siempre se puede poner aún más complicada. Y ahí están los ejemplos de los enormes problemas que enfrentan las presidencias de dos países latinoamericanos, Brasil y Venezuela. En el caso de Brasil, Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, fue removida del cargo tras un largo periodo de escándalos de todo tipo en los que, si bien ella no parecía estar directamente implicada, sí involucraba a un sinnúmero de miembros de su partido y de gobierno del más alto nivel. Sin embargo, el nuevo presidente, Michel Temer, y varios miembros de su gabinete enfrentan también acusaciones de corrupción, además de que necesitan realizar un fuertísimo ajuste a la economía que generará, sin duda, descontento social. Por lo que toca a Venezuela, el presidente Maduro enfrenta un posible referéndum revocatorio que todo parece indicar resultaría en su derrota y salida. Ante esta amenaza, su gobierno adopta medidas cada vez más represivas y autoritarias. Y todo ello en el contexto de la peor crisis económica en la historia de la democracia venezolana. En fin, dos claros ejemplos de que probablemente siempre vale la pena enfrentar una crisis antes de que la cosa empeore, ¿o no, Jorge? Bueno, mucha gente le reclama a Dilma Rousseff Brasil, Leo, el no haber renunciado antes de llevar las cosas hasta el último escalón y de no haber llamado a elecciones anticipadas de la presidencia, donde ella no hubiera podido tal vez participar, pero que hubieran evitado este desenlace y sobre todo el desgaste pues, de los últimos 7, 8 meses, en particular en lo que se refiere a la economía. Michael Reed, del Economist, es uno que le hace ese reclamo a Dilma y no es algo absolutamente absurdo. El problema que tiene Brasil hoy es que faltarían 2 buenos años antes del cambio, y Temer, aunque ha agarrado bien las riendas del poder, de todas maneras es un presidente inmensamente impopular, casi tan impopular como Dilma al final, él al principio de su mandato. Y la consigna de Fora Temer resuena por todo Brasil, sobre todo en Sao Paulo. Entonces, lo que no queda claro es si con la renuncia de Dilma se pudieron arreglar los grandes problemas de Brasil, de corrupción, de recesión económica, de déficit fiscal totalmente desbocado, o si al revés, la renuncia de Dilma o el impeachment de Dilma en este caso, o si hubiera sido antes su renuncia, hubieran complicado las cosas. Lo que es real por ahora, tú lo has dicho, Leo, es que los mercados han reaccionado muy positivamente a el impeachment de Dilma, a la consolidación de Temer, a la presencia de Enrique Mireles en la Secretaría de Hacienda, o el Ministerio de Hacienda, es alguien que conoce desde hace tiempo atrás, y hay un pequeño repunte, muy pequeño, de la economía brasileña, un auge de la bolsa, de la Bovespa en Sao Paulo, y una cierta recuperación también del real. Si todo esto es así, bueno, pues por lo menos Brasil podrá encontrar ese camino, pero yo creo que volviendo a lo que decían todos a propósito de México, los riesgos, no de un golpe, ahí no hubo un golpe, hubo una salida institucional. De todas maneras, esa salida tiene costos. Sí me gustaría, nada más para dejarlo claro, a mí no me parece que un proceso que duró 9 meses, donde hubo varias votaciones en el Senado, donde hubo varias posibilidades para Dilma de defenderse, donde hubo varias posibilidades de que esto no sucediera, pues sea un golpe de Estado. Fue un proceso institucional quizás hecho por las malas razones, es decir, por querer quitarla de la presidencia y no por haber violado una ley. Pero dio la casualidad, uno, que sí violó la Constitución, y 2, que todo el escándalo de corrupción de Petrobras, donde ella no se enriqueció personalmente, sí usó todo ese dinero para perpetuar al PT y a ella misma en el poder. Y eso es lo que ha sucedido en tantos países latinoamericanos. Unos se han enriquecido en lo personal, otros no, pero usar el dinero público para perpetuarse en el poder es una forma de corrupción tan dañina como el que echársela a la bolsa o comprar casas en algunas partes. Bueno, pues con esas palabras despedimos a Jorge Castañeda desde Nueva York. Jorge, nos vemos hasta la semana que entra. Muy buenas noches.
Gracias, Leo. Un abrazo, Héctor, Javier. Nos vemos. Jorge, nos vemos. Gracias. Bueno, pues en el caso de Brasil, yo creo que efectivamente no es un golpe de Estado. Yo lo que creo es que es un voto de censura al estilo parlamentario, pero en un sistema presidencial. O sea, perdió la confianza de grupos de interés, de grupos de poder fáctico y del Congreso. Pero en fin. Sí, no me gusta. Y encontraron ahí esta cosa de que se voló los topes presupuestales, etcétera, como, digamos, pretexto para sacarla, ¿no?, del poder. Yo te diría que no me gusta la expresión voto de censura, porque eso le da demasiada honorabilidad a Temer y su coalición anti-Dilma. Y creo que también hubo una conspiración ahí. Todo menos honorable. Sí. Tienes toda la razón, Jorge tiene toda la razón de que no fue un golpe de Estado, fue algo institucional, además algo que estuvo bajo la mira y la supervisión de la Suprema Corte brasileña, un poder judicial sumamente respetado y autónomo en Brasil. Si el cargo estaba justo en el margen, digamos, de lo que permiten los usos y costumbres en Brasil, el hecho es que sí cruzó una rayita, por más que quien la acusa es peor que la acusada en el sentido de corrupción, sin lugar a duda, pero se siguió un proceso de una presidenta que pero tienes razón de que el vicepresidente jugó un papel enorme, muy importante para sacar al presidente. Y sus aliados, ¿no? Sí. Es decir, hay una alianza Cuña y todos, claro. de gente corrupta, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la opinión pública... Muy aliados con los empresarios y los medios de comunicación, por cierto. La opinión pública quería que se fuera. Sí. De eso no hay menor duda. Y por buenas razones, por mal gobierno. Sí. Algunas cosas serán directamente responsables de ella, otras no, lo que tú quieras, pero ella fue responsable de un mal gobierno a un extremo en que llevó a su país a una situación crítica, tanto en lo político como en lo económico. Lo que me queda claro es que se podría empezar a resolver la parte económica, pero la parte política para nada. Es decir, ¿qué va a pasar con todas estas investigaciones que en parte llevaron a la crisis política de Dilma, no la económica, pero sí a la política, pues siguen en curso? Y muchísimos de los responsables y acusados y que se están investigando son miembros del gabinete de Temer, están en el Congreso, etcétera. Entonces, por más que la parte económica, y Temer al parecer sí nombró un equipo muy capaz, muy respetado, etcétera. Bueno, y tienen elecciones en 2 años. Y como en México. Bueno, hay por muchas, eso. ¿no? Y faltan 2 años. Sí, o sea. ¿No? O nada más les queda 2 años. No sé si Osorio es Temer, no me queda claro cuáles son las anotaciones. No, pero para Brasil, nada. pero lo que está todavía peor es Venezuela. Y siguen ahorita hablando de Venezuela. A ver, Venezuela está... No, pues es que la verdad es que lo que vimos en Brasil fue una coalición de pasiones y de intereses impresentables para destituir por la vía institucional y democrática y jurídicamente correcta a un gobierno. No podemos ser un golpe de Estado, pero desde luego que fue, digamos, una coalición de los adversarios para destruir un gobierno sin que quede muy claro cuáles son las ventajas de que esto haya sucedido así para Brasil. Porque, como tú dices, el problema político sigue latente, porque no es una coalición estable la que tomó esta decisión, hizo este juicio y depuso a esta presidenta, y porque les falta todavía, además de arreglar su propio problema político, sin partidos estables, con una enorme cantidad de políticos corruptos, corrompibles, que se cambian de causa según sus intereses personales. Todavía tienen que arreglar la economía. Yo no sé por qué está tan optimista la bolsa. Déjame te cuento. No sé por qué está tan optimista. Te cuento porque lo que les falta arreglar de inflación, de déficit. Bueno, México es un juego de niños. Sí. Comparado con lo que les falta de arreglar. Te cuento una conversación que tuve con un experto inversionista, en fin, en América Latina. Decía, oye, es que de verdad se me hace increíble que a México lo estén castigando mucho más que a Brasil, porque México está macroeconómicamente mucho mejor que Brasil. Y lo que él dijo es, mira, a ver, los mercados lo están percibiendo así. Brasil tocó fondo, si seguía con Dilma iba a seguir en el fondo, y hubo un cambio. Y ese cambio puede resultar positivo. Entonces, algo está pasando. Algo está pasando que puede empezar a mover a Brasil. Ahora, en cambio, a México, ve la comparación, en México no pasa nada. Y ustedes se van a quedar ahí otros 2 años y
un poco un sentido de qué flojera nos da México, porque en México no pasa nada. Una respuesta medio frívola de tu Sí, analista. claro, desde luego, pero para que veas cómo se mueven luego los mercados. Está ¿no? mejor esta quietud mexicana Sí, que esa sí. movilidad brasileña. Sí. Ahora, Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Ahora, es muy distinto el caso de Venezuela, porque Venezuela sí es una situación crítica que raya los linderos de una crisis humanitaria. Y al mismo tiempo, a diferencia de Brasil, en donde hubo, a querer o no, esta flexibilidad institucional para salir de un gobierno muy desprestigiado, en Venezuela no hay tal cosa. Bueno, la están cerrando, la podría haber y cierran. Es que tiene el poder institucional también, porque tiene la Suprema Corte, porque tiene la mayoría, no la mayoría en el Congreso, pero tiene poderes de veto presidencial suficientes para impedir que esa mayoría de oposición gobierne o cogobierne o abra los espacios. Entonces, tienes un poder que tiene poderes dictatoriales y los está ejerciendo para evitar la apertura en un país en donde se vería muchísimo más fácil por la mayoría opositora, mediante un procedimiento democrático normal, que es un plebiscito, cambiar de gobierno. No solo no van a cambiar de gobierno, sino que van a seguir, no les importa la caída en picada de su economía, las terribles privaciones a que están sometiendo a la mayoría de su pueblo, y están dispuestos a ejercer la más tiránica facultad que puedan tener para contener al movimiento político. Pero Entonces, son los militares, ¿no, tienes Héctor? lo peor, tienes lo peor de los mundos, ¿no? Es una coalición de los políticos bolivarianos con los militares. no. Porque Mira, esto no se explica sin la participación del ejército, ¿no? Para contener todo esto. No sé. Lo que tuvo en su origen el chavismo fueron un gran líder carismático, muchos votos y dinero. Y lo que no tenía era el control de ciertas instituciones. Hoy es justamente al revés. Ya no tienen ese gran líder carismático. Y tienen el control de instituciones. Ya no tienen los votos, los tiene la oposición. Ya no tienen dinero, en una crisis espantosa. Y tiene una oposición más o menos unida por primera vez. Yo creo que el ejército... Pero parte de las instituciones que controlan es el ejército. O es una coalición, que se han hecho inmensamente ricos con la corrupción. Es un error siempre pensar en un gobierno como algo homogéneo, etcétera, pensar en las Fuerzas Armadas como algo homogéneo. Yo creo que hay fuertes divisiones, y si hay incertidumbre y dudas es exactamente cómo jugaría en este contexto el ejército. Pero hasta ahorita ha jugado con el chavismo. Hasta ahorita yo creo que la élite del ejército ha jugado hasta ahorita no en contra del chavismo. Pero es muy difícil predecir qué papel jugarían. No, bueno, si se ponen las manifestaciones muy duras y eso... Bueno, ya están. ¿Qué más duras las quieres? No, bueno, siempre se pueden poner peor. Bueno, sí, es difícil. No. Y Una quien reprime manifestación no es el mayor. ejército, León. No, bueno, ¿y quién es entonces? Tienen grupos de Son los choque, paramilitares, paramilitares, bolivarianos, no es el ¿Controlados ejército. por quién? Sí. Por los chavistas, no por el ejército. No, el ejército está metido en eso. Bueno, pero en fin, si quieren traemos un experto en Venezuela para hablar de ese tema. El tema es, ¿qué va a pasar con el presidente Maduro? Lo que es increíble es que no hay una salida política, institucional, al empate, digamos, catastrófico político venezolano. Y mientras tanto, parece tampoco tener consecuencias la caída de la economía, que alcanza niveles realmente de privación. Yo no sé si pasado cierto nivel de privación en una sociedad, el tema de la escasez deja de tener importancia y hay como un acomodo social a que así son las cosas. Como en Cuba. Y pasas a una estabilidad de lo precario, en donde la precariedad es el horizonte que todo el mundo acepta. Es la cotidianidad. Tiene un gran artículo exguerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos, exactamente sobre eso, diciendo la enorme diferencia entre una situación de escasez en un país como Cuba y en un país como Venezuela. Y dice, en Venezuela lo que genera es violencia. Y violencia de todo tipo, violencia cotidiana de robo y violencia política. En Cuba dicen no hay ni la solidaridad, no hay revolución.
en Venezuela. La idea de la revolución bolivariana cuando se existió fue muy superficial, y lo que argumenta Villalobos es que precisamente aquí no hay precisamente los elementos que permiten que en una situación tan extrema de escasez se vuelva algo aceptable. Precisamente, y si uno lee el último artículo, por ejemplo, de Moisés Naim, que habla precisamente, cuenta unas historias aterradoras de lo que está provocando y generando esta escasez en cuanto a violencia, represión, etc. Entonces, yo sí creo que sí es un problema para Venezuela. La lógica política fatal de eso es que si la escasez genera violencia y la violencia se generaliza, eso tiende a terminar en un golpe de Estado que recoja la violencia suelta y establezca otra vez. Pero estás pensando en los militares. En una condición dictatorial. Así ¿no? es. Que restablezca el control de la violencia. Bueno, nos tenemos que ir. Gracias, Javier. Gracias, Héctor. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana, en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.